Buenos días a todos. Vamos a empezar nuestro servicio de hoy. Espero que todos estén bien esta mañana, listos para adorar al Señor. Hay que tomar un tiempo a saludarnos uno al otro. Ok, con eso hay que orar y empezar con la alabanza. Señor, te damos gracias por traernos aquí un día más, Señor. Poder seguir, Señor, reuniéndonos, Señor, como iglesia, como familia, Señor, en ti, para adorarte, Señor, poder exaltar tu nombre, cantarte, Señor, con nuestra alabanza y poder, Señor, juntos estudiar de tu palabra, Señor, y recibir de tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, y oídos para escuchar, Señor, tu palabra, entenderlo, Señor, y aplicarlo en nuestras vidas y vivirlo, Señor, sin temor, sin pena, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro Dios y que somos tuyos. Te damos gracias, Señor, y oramos en tu nombre. Amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Una vez más, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Te cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Señor, tú nos guardas, tú nos cuidas, Señor, con tu poder. Y a ti, Señor, será toda nuestra alabanza. A ti sea toda gloria, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos gracias. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin,
gran yo soy. Adoraré a aquel que nos amó, testigo fiel. Exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel. Exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a aquel que nos amó, testigo fiel. Exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre, siempre te amaré. Siempre te adoraré. Siempre te cantaré. Siempre te exaltaré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Te adoramos, Señor, te damos gracias. Es tiempo de los anuncios. Recuerden, vamos a estar aquí los domingos hasta el fin de este mes. Empezando septiembre estaremos en nuestro nuevo edificio en la ciudad de Long Beach, ¿verdad? Y va a ser a las 3:30. A las 3:30 vamos a empezar los domingos. Y los miércoles, en los martes, perdón. Los martes a las 7. En vez de miércoles va a ser martes ahora. Recuerden, aquí tenemos nuestra canasta si quieren poner sus ofrendas, o si lo quieren dar por Zelle, si tienen Wells Fargo o por Easy Tithe, pueden buscar Iglesia Primitiva y pueden dar sus ofrendas también. Y si quieren oración por algo, siempre queremos estar orando por cualquier necesidad, cualquier cosa que ustedes quieren, oración. Aquí estamos para ustedes, para orar por ustedes, ¿verdad? Y con eso hay que orar y seguir con la alabanza. Señor, te damos gracias una vez más. Te damos gracias, Señor, porque tú provees todo, Señor. Cada cosa que necesitamos, Señor, tú, Señor, lo provees y tú, Señor,
Nos guías en todo, Señor. Enséñanos, Señor, a confiar siempre en ti, Señor, en todo, Señor, en nuestros matrimonios, Señor, en nuestros hogares, Señor, con nuestro trabajo, Señor, con toda parte de nuestras vidas, Señor, sean nuestros hijos o hijas, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor. Confiamos, Señor, que lo que tú traes, Señor, es bueno, Señor. Sabemos que, Señor, que tú siempre estás aquí, dándonos fuerza, Señor, alimentándonos, Señor, con tu palabra. Confiamos en ti, Señor, y oramos, Señor, en tu nombre. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí.
Señor, te damos gracias esta mañana porque eres bueno. Damos gracias, Señor, porque nos diriges en sabiduría, en poder. Damos gracias, Señor, porque tú obras, Señor, por medio de tu palabra. Tú hablas, Señor, por medio de ella. Te pido, Señor, que esta mañana nuestros corazones estén rendidos ante tu palabra, que este tiempo de adoración que hemos pasado sirva, Señor, para que nos prepare el corazón para adorarte a través del escuchar de tu palabra. Que estemos listos, Señor, de recibir y aplicar, Señor, lo que tu palabra nos quiere decir en este día. Oramos estas cosas, Señor, y estamos agradecidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Hay que tomar nuestro lugar esta noche, esta mañana, y hay que prepararnos para escuchar de la palabra del Señor y mirando lo que la palabra nos dice en esta mañana. Vamos a estar, nos esperamos unos segundos. 1, 2, 3. Empezando septiembre vamos a estar en la ciudad de Long Beach. Nuestros servicios serían a las 3:30 y de la tarde, obviamente, y después empezando, y eso sería los martes también. Por ahorita terminaremos el mes de agosto aquí a las 11 de la mañana y los miércoles en la casa de nuestra hermana Claudia a las 7 de la noche los miércoles. Y eso es terminando el mes y ya empezando septiembre estaremos en nuestro nuevo local y ya para el miércoles le tendremos la dirección y todo eso para que ya la tengan y estemos ahí ya todos juntos. Pero abrimos nuestras Biblias a Marcos 5 y estaremos en este día, no sé por qué sigo pensando que estamos de noche. Empezamos en esta mañana y estudiaremos del 21 hasta el 34. Y la porción que nos vamos a enfocar en esta mañana es del 25 al 34 y miraremos la historia de Jairo y su hija la semana que viene, porque esta historia empieza en el 21 pero se concluye en el 35 y en medio de estas dos historias existe esta historia de esta mujer y vamos a mirar lo que pasa con esta mujer, lo que está sufriendo y lo que hace Jesús, porque como hemos llevado y estamos entrando a la etapa de Marcos donde muchas de las historias que vamos a sobrepasar son historias famosas, historias que hemos escuchado, historias que se han aplicado mucho a nosotros siempre somos la mujer y el manto que ella toca y hay mucha gente que ha crecido con la mente de que si solamente toco su manto sin entender lo que Jesús hace para que ella sepa de dónde viene el poder, no viene del manto. ¿Y por qué es que ella toca el manto? Porque todo esto tiene explicación, todo esto pasa por una razón. Ella no toca el manto solo porque tiene vergüenza. Y vamos a mirar en esta mañana todo el significado de esa historia. Pero empezamos en Marcos 5, versículo 21. Y se siente muy bien predicar detrás de un púlpito, donde sé que no se va a caer y a lo mejor va a ser más poderoso este día. Versículo 21 dice: cuando Jesús pasó otra vez en la barca, al otro lado se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo. Y al verle se postró a sus pies. Y él le rogaba con insistencia, diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y lo oprimía. Vamos a estudiar esto la semana que viene. No voy a pasar ningún tiempo
desarrollando esto, aunque hay mucho aquí. Pero pongan a Jairo en su mente para la semana que viene. Pero tengan esto en mente, lo que dice el 24. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Mucha gente alrededor de él y lo tenían amontonado. Dice el 25. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sanada de tu aflicción. Jesús va rumbo a la casa de Jairo. Él va a sanar a una niña. Jesús va a ir, está caminando y la gente está caminando con él, porque Jairo es un hombre importante. Jairo le pide a Jesús que sane a su hija y Jesús va con él. Caminando, Jesús va caminando con Jairo, la gente que viene con Jairo, sus discípulos y todos los que estaban ahí con Jesús, porque todos quieren ver una sanación, todos quieren ver, por eso todos van. Y hay mucha gente que va caminando y se nos presenta, dice el 25, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años. Y esto, en estos tiempos, era algo normal, que después de dar a luz y tener un hijo, una hija, esto le pasaba a muchas mujeres, era normal. Pero lo que no se nos dice es que no se nos da el detalle que si eso le pasó a ella, no sabemos. Solo sabemos que por 12 años ella ha tenido este flujo de sangre. Y esto para ella le daña toda la vida, porque ella, siendo judía, viviendo en un tiempo donde los judíos tenían su ley y todos vivían bajo la ley, ella vivía sola, no tenía amistades, no tenía nadie, porque ella, conforme al Antiguo Testamento, ella nunca estaba limpia. Y ella siempre se tenía que alejar de todos, nadie quería estar con ella, porque ella iba a manchar y hacer que nadie estuviera limpio. So ella no podía estar con nadie. Ella no podía ir a la casa de su mamá, de sus hijos, si tenía. No podía pasar tiempo con su esposo. No tenía acceso a ninguna relación social, porque ella iba a hacer que todos se contaminaran, porque es conforme a lo que nos dice el Antiguo Testamento. Esta mujer ha sufrido no solamente en lo financiero, que vamos a ver, pero emocional ha sufrido, y me imagino que también en su sentir de ser humano, no de mujer, pero de ser humano. Cuando uno pasa mucho tiempo solo y pasa en la soledad, pues uno como ser humano se siente mal, uno se empieza a preguntar que si el problema es uno, que si nadie quiere hablar conmigo, y es de las cosas más básicas de ser humano, es la conversación, el hecho de ir a la tienda y tener una conversación de unos 2, 3 minutos con la cajera es algo de ser humano. ¿Cómo estás? ¿Cómo encontraste todo en la tienda?
es ser humano. Si tú entras a una tienda y te ignoran, no te dicen nada y te tratan como un animal y hasta los animales los tratan mejor. Entonces uno se empieza a sentir mal. Si nadie te dirige la palabra, uno se siente mal. Y aquí esta mujer ha vivido una vida solitaria, una vida por 12 años sin poder hacer y vivir su vida como ella quiere. Porque ella tiene este flujo de sangre por 12 años. Dice el 26, se había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Ahora, en este tiempo, los médicos, muchos de ellos estaban conectados con los sacerdotes. Y conforme a lo que nos dice las escrituras del Talmud, que son escrituras judías, todo se grababa, todo es como nosotros hoy en día. Si uno va al médico, todos que van al doctor tienen sus documentos medicales, que uno va al doctor y dice, oh, te han revisado por esto y lo otro. Ella tenía lo mismo con los diferentes doctores que ella iba a visitar y buscar resoluciones. Aquí, conforme a cómo se escribe, se nos da el entendido de que ella se habían aprovechado de ella, pero eso no es lo que pasó. Porque aquí nos dice, había sufrido mucho a manos de muchos médicos, que uno puede pensar, le robaron el dinero. Eso no es lo que pasa. En el griego se escribe que ella fue a muchos médicos buscando la respuesta, pero nadie le podía ayudar, hay veces que pasa eso. No es que se habían burlado, no es que se habían aprovechado de ella, es que no le podían encontrar remedio. Y ella quería encontrar remedio y invertía más y más dinero en su salud. Y nos dice aquí la palabra que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Se nos da aquí el entendimiento que ella venía de dinero. A lo mejor era viuda, a lo mejor su esposo le había dejado mucho dinero, pero ella tenía lo suficiente para poder tratar con esto por 12 años. Que no es hasta que pierde todo, no es hasta que ella se gasta todo el dinero que ella va a buscar de Jesús. Jesús hasta en este tiempo ya lleva como 2 años ministrando. Ella ya había escuchado de Jesús. Jesús ya había llegado a su región. ¿Por qué digo eso? Porque Jairo conoce a Jesús. Y Jairo era uno de los que estaba en la sinagoga. Jairo sabía de Jesús. Todos de la región nos dice que Jesús llegó y todos estaban ahí. ¿Qué nos da a entender? Todos sabían quién era Jesús. 2 años ministrando. Ella todavía no estaba interesada en buscar a Jesús porque ella estaba invirtiendo su dinero en su salud a través de los médicos. Y aquí nos dice que después de que ella se gastó todo, después de que no pudo gozar su dinero y lo pierde todo, y su situación se ha hecho peor, viene a Jesús. En estos tiempos existía una creencia que si uno estaba ungido, si uno era un maestro, si uno era un sacerdote, si uno era uno que según tenía poderes, un brujo, el poder no solamente lo tenía dentro, lo tenía en su ropa. Era la creencia que existía. Ellos creían que si lo toco, entonces voy a ser sano porque la unción no solamente está en él, está en su ropa. Por eso cuando ella dice, si solamente toco su manto, eso era una forma de brujería en esos tiempos. A nosotros se nos ha dicho es su gran fe y tenía tanta fe, y porque ella tuvo tanta fe, ni tuvo que hablar con Jesús, solo le tuvo que tocar el manto. Sin saber la cultura, la realidad es que ella lo estaba tocando porque era la brujería de ese tiempo. Es como cuando un bebé tiene hipo y le ponen un listón rojo.
forma de brujería. Es creencia, pero es de dónde viene esa creencia. Si buscamos de dónde viene esa creencia, es una creencia de brujería. De ahí viene. Y es ahí donde uno tiene que ver que hay creencias que nosotros hoy tenemos que vienen de eso. La razón por qué hoy decimos salud cuando alguien destornude, porque había en los tiempos ajenos, si alguien destornudaba, se creía que si destornudabas, si nadie te decía salud, entonces si no te decían a tiempo, un demonio se te metía. Porque la creencia era así, cuando tú estás destornudando, te abres espiritualmente y alguien tiene que decir salud para salvarte. Por eso le decimos. Y es ahí donde muchas de estas cosas vienen de, ahora es algo que es respetuoso, pero viene muchas cosas de cosas de brujería. Y vamos a ver cómo es que Jesús reacciona, porque ella quiere tocarlo e irse. Ella está tratando a Jesús como cualquier otro doctor. Lo toco, después de que lo toco estoy sano, gracias, me voy. Jesús la impide. Jesús hace que ella se presente a él, porque Jesús quiere darle el mensaje. No fue lo que tú pensaste que te sanó, no fue mi manto, fui yo. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque la creencia es si toco el manto, entonces es como si él me estuviera tocando, porque la unción va hasta su manto. Miramos algo similar en el libro de Hechos, cuando Pablo está sanando y la gente quería de la cosa que él se limpiaba el sudor. Desafortunadamente hay mucha gente que hoy se cree Pablo y hay gente que hoy en día hace eso. Yo me acuerdo, fui a un campamento y el predicador se sacó el paño y se limpió el sudor y se lo estaba poniendo en la frente de los jóvenes. Y estaba con los jóvenes que yo estaba ministrando y miré eso y los dije, nosotros nos vamos, y nos salimos de ahí. Pero hay gente que hoy hace eso pensando, estoy tan ungido que mi ropa se unge. Hay gente que piensa, si uno predica en traje, la unción es más grande, porque los trajes vienen incluidos en el precio que pagas, la unción. Y hay gente que piensa eso, que suena ridículo, hasta que uno se da cuenta que hay gente que de verdad cree, si predico en traje, entonces soy más ungido. Y aquí miramos en la palabra de Dios que ella escucha de Jesús y ella va detrás y tocó su manto. Dice el 28, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Si él es el quien dicen que es. Y tenemos que también saber qué decía la gente de Jesús. ¿Qué decía la gente de Jesús? La gente no decía, Jesús, el que vino a morir por nuestros pecados y nos da la vida eterna. Eso no decían de Jesús. Decían, Jesús, ¿has escuchado de él? Es el hombre que sana. Es el que sana. Es el hombre que no, hasta saca demonios. No sabemos todo lo que decían de Jesús, pero sí que sabemos que bien pocos de ellos decían es el Mesías prometido para restaurarnos. Porque entre sus propios discípulos, que leímos algunas semanas atrás cuando él calma la tormenta, ¿qué dicen sus discípulos? ¿Quién es este tipo? ¿Qué tipo de hombre es este? Caminando con Jesús 2 años, Jesús calma la tormenta y en vez de decir este es mi Dios, mi Mesías, dicen ¿quién es este tipo? ¿Qué tipo de hombre es este? La gente no hablaba de Jesús como el Mesías, tal como pasa hoy en día en la iglesia. ¿Cómo hablamos de Jesús? ¿Qué decimos de Jesús? Jesús es mi doctor,
mi maestro, mi proveedor. Jesús es mi maestro en excelencia. Jesús es todo, excepto mi Dios. Tratamos a Jesús como todo. No voy a ir al doctor porque mi doctor es Jesús. No voy a estudiar más la palabra porque Jesús me va a enseñar todo. Que es mentira. Y tratamos de todo eso, tratamos a Jesús como todo excepto nuestro Dios. Jesús es mi amigo fiel. Jesús es mi Padre. Tenemos que entender que Jesús es nuestro Dios. Y eso es tan importante porque psicológicamente cuando nosotros ponemos a Jesús como nuestro doctor, como nuestro maestro, como nuestro proveedor, a esas personas en nuestras vidas nosotros no le damos el respeto completo. Si uno va al doctor y el doctor te dice tienes que parar de tomar soda, ¿qué decimos? ¿Vamos a la fiesta? No, el doctor me dijo que no tomara soda. ¿Tomando soda? Sí, el doctor me dijo que no tengo que comer carne. No obedecemos al doctor. No lo obedecemos. Al trabajo nos dicen, tienes que hacer esto. No lo tengo que hacer. Hay un gran problema cuando nosotros no miramos psicológicamente a Jesús como nuestro Dios. Esta mujer no iba a Jesús el Mesías. Ella iba a Jesús el doctor, el que estaba ungido. Ella no estaba interesada en una vida transformada, ella solamente quería sanación. Hay mucha gente que viene a Jesús y no quieren una vida nueva en el Espíritu, no quieren que Jesús restaure su vida. Tengo este problema en mi matrimonio, tengo este problema financiero, tengo este problema de salud, tengo este problema en mi casa, tengo este problema con mis hijos. Solo arregla este problema. No te metas en algo más. No cambies mi manera de pensar, de hablar, no estoy interesado en nada de eso. Yo me quiero ser rico, pero en este problema necesito ayuda. Y hay gente que viene a la iglesia, canta las canciones, se compra una Biblia de estudio, gasta mucho dinero en las cosas cristianas, gasta mucho dinero para ir a conferencias, campamentos, compran todos los libros, los leen todo, para que Jesús les sane su matrimonio. Y cuando se dan cuenta que Jesús no está detrás de tu matrimonio, Jesús está detrás de ti. Cuando te das cuenta que no te vas a sanar, la enfermedad que tienes la vas a tener por toda tu vida y vas a tener que aprender a ser gozoso, tener fe y pon tu fe en Cristo, no porque te va a sanar, sino porque Él te va a sostener tal y donde te tiene. La gente ya no quiere. Porque ¿qué decimos? Yo pensaba que me iba a sanar. Me dijiste que me iba a cambiar la vida. Y sí te la cambia, pero no conforme a lo que tú quieres. Nos tiran versículos diciéndote, si tú ve detrás del reino de los cielos y todo lo demás se te va a agregar. Todo lo demás es la gracia, el amor, la iglesia. Todo lo demás se te va a agregar. Uno escucha eso y uno piensa, una pareja atractiva, músculos, mucha comida, carro del año, casa grande, no una casa, pero varias, para colectar renta y propiedades. Y pensamos, si yo voy a la iglesia, leo mi Biblia, canto las canciones y digo amén de vez en cuando en el sermón, todas estas cosas se me van a añadir a mí. Mis hijos van a entrar a las universidades más grandes, más mejores del mundo. No tienen que estudiar ellos porque son hijos del Rey. Nos atrevemos a decir amén. Y eso no es cierto. Tenemos que ver, iglesia, a Jesús como nuestro Dios. No como el que nos da consejos, porque consejos no escuchamos muchos.
no el que nos da opiniones, no el que nos dice, sería una buena idea si tú fueras más a la iglesia. Sería buena idea si tú pasarías más tiempo leyendo tu Biblia. Porque es lo mismo que nos digan, sería una buena idea. Que nos se prende una la tele y dan el segmento de vivir una vida. ¿Sabe qué nos dicen? Sal, camina 30 minutos, 3 veces a la semana y vas a estar bien. ¿Qué hacemos nosotros? ¡Qué buen consejo! Cambiamos el canal. Porque no lo seguimos. Nos dicen, toma 8 vasos de agua. Hay agua en la soda, hay agua en el café. Estoy tomando como 6, dependiendo en qué tomo. Porque no seguimos las reglas de las personas que según nosotros respetamos. Y Jesús es la misma cosa. Si no miramos a Jesús como Dios y no miramos a los pastores que el Señor ha puesto como los siervos y los mensajeros de Dios, nunca vamos a recibir nada. Porque nos vamos a mirar la Biblia, vamos a mirar a Jesús, vamos a mirar al pastor, no como mensajeros que están hablando la palabra de Dios que nos pide y nos exige que hagamos, sino como personas que no saben de lo que estamos sufriendo. Es así como lo vamos a mirar. Vamos a mirar al pastor y decir, no, pues es muy joven, es muy viejo, no tiene esto, pero sí tiene esto. ¿Cómo va a saber lo que yo sufro cuando yo tengo esto? Él nunca va a entender mi vida. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a voltearnos y leer la Biblia y decir la misma cosa. ¿Qué va a saber Pablo de lo que habla? Y a lo mejor nunca lo vamos a decir, pero sí lo vamos a vivir. A lo mejor no vamos a decir con nuestras bocas de qué sabe Jesús. Pero es así como vivo. Porque le pido consejo a todo mundo menos a la Biblia. Sigo el consejo del doctor que encontré en el Instagram, pero no sigo de esto. Nos dicen las cosas en las redes sociales que medites. Pasa tiempo meditando, calmándote, ámate, respétate. El ser humano no necesita que amarse más. El ser humano necesita que amar a Cristo y a otras personas más. Ustedes no se tienen que perdonar de nada. Hay mucha gente que camina, me tengo que perdonar. Te perdonas bien. Te perdonas bien. Necesitas que aprender a perdonar a otros. Es tan importante que nosotros no miremos a las Escrituras como opiniones y consejos, sino como mandamientos de nuestro Dios. Porque los hijos de Dios son los que escuchan la palabra y la aplican. Los que miran la Biblia, dicen, no, interesante. O dicen, no, pues yo ya la sé toda. No son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios toman la palabra, escuchan la palabra, aplican la palabra y viven la palabra. Nos dice el 28, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. ¿Qué sentimiento sería? Dice el 30, y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Jesús aquí le tocan, ella en su fe está poniendo su fe en el manto, en la unción de Jesús. Si toco su manto, ella toca el manto y al instante, al tocarlo, es sanada. Nos dice que poder sale de Jesús. Y esto nos da a entender que no siempre salía poder de Jesús. 1. 2. Nos dice que Jesús empieza a buscar, que uno empieza a pensar, Jesús no se da cuenta cuando sale poder. Tenemos que saber
que Jesús aquí está haciendo la voluntad del Padre. Haciendo la voluntad del Padre, eso quiere decir que el Señor va a hacer todo lo que el Padre está ordenando. Y nosotros servimos a un Dios trinitario. Es por eso que nosotros tenemos que entender que la obra de Dios es una obra de tres. Es la Trinidad. Es por eso que uno se tiene que alegrar que tenemos al Espíritu Santo. No es una fuerza, no es el que nos hace reír. Hay personas que se ríen en el Espíritu y es algo espantoso si han escuchado eso. No es el que me tumba, no es el que me hace, no es el que me hace moverme, no es eso. El Espíritu Santo es Dios y es Dios quien es Jesús dejando su Espíritu para nosotros. Es Dios obrando en nosotros. Es Dios confirmando en nosotros que alguien más le pertenece a Dios. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a escuchar la palabra. Y al escuchar la palabra es el Espíritu Santo que nos confirma esta palabra es mía o esta palabra no es mía. Y el que no tiene el Espíritu Santo pues no tiene dirección, no sabe. Todo es verdad, todo se le hace bueno. Si lo inspira, pues es buena noticia. Si no lo inspira, pues no puede ser tan bueno. Pero tenemos que entender que tenemos a Dios. Y aquí es la obra del Padre que está sanando a esta mujer a través del Hijo. Nosotros hoy en día tenemos al Espíritu Santo obrando y hay veces que la obra del Espíritu Santo es a través de la obra del Hijo, porque ¿qué nos dice el libro de Romanos? El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, pidiendo cosas que nosotros ni sabemos. Cuando no sabemos qué orar es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. ¿Qué es eso? Es Dios orando a Dios por nosotros. Si uno quiere saber si Dios piensa en nosotros, los libros romanos nos dice que es el Espíritu Santo. Las personas católicas piensan, María le pide a su hijo por mí. Romanos nos dice, Dios le pide a Dios por mí. Y yo prefiero que Dios le pida a Dios por mí. Y es aquí lo que está pasando. Jesús voltea, dice, ¿quién ha tocado mi ropa? El 31, imagino que esta escena era graciosa. Y sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Porque todos estaban alrededor y todos lo están tocando. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Es como cuando uno está en una alberca y lo están mojando y dice, no me mojes, está en la alberca. Para mí siempre me hace reír este versículo. Y aquí nos dice la palabra que ellos dicen, todos se están tocando, ¿de qué hablas? Pero Jesús entendía que había una diferencia entre tocar y el hecho de que Él estaba sanando. Había una gran diferencia. Y nos dice el 32, pero Él miraba a su alrededor para ver a la mujer. Aquí nos habla que Jesús es Dios. Porque Jesús no está mirando por una persona rara o extraña. Él sabe a quién está buscando. Él está buscando a la mujer. Obra del Padre, poder que sale de Jesús. Pero Jesús siendo Dios sabe, una mujer me tocó. Es una mujer quien sané. Eso nos habla de que Él es Dios porque Él sabe. Él dice, ¿quién me tocó? Los discípulos dicen, no, pues todos te tocamos. Fui yo te toqué. Jesús está buscando a la mujer, nos dice aquí, que aquí nos debe de dar mucho gozo este versículo, porque cuando nosotros oramos al Señor, el Señor sabe quién le ora. Nos debe de dar mucho gozo porque el Señor nos conoce. Cuando nosotros buscamos de Dios, el Señor nos sabe quién lo busca. El Señor no nos tiene distinguidos por apodos, nos tiene distinguidos por nombre.
Y los hijos de Dios conocen a su Dios. Y es tan importante que nosotros entendamos esto, que al orarle a Dios, yo no le estoy orando a una máquina que me tiene por número. Le estoy orando al Dios que me creó, al Dios que me conoce. Conoce mi aflicción y conoce todo de mi vida. Que cuando yo oro al Señor, el Señor sabe exactamente quién le está orando. Los hijos de Dios tienen que tratar a Dios como su Padre. Esta mujer no va detrás de su padre, ella va detrás del doctor. Y Jesús no la va a dejar. Dice, él miraba a su alrededor para ver la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Por qué hace Jesús esto? Jesús va rumbo a la casa de Jairo. ¿Por qué para Jesús? ¿Por qué la para? ¿Por qué no la deja irse? ¿Por qué no solamente le toca y la deja ir? Y si alguien me tocó, qué raro. ¿Por qué hace esto Jesús? Porque una de las cosas que miramos cuando el Señor sana a una persona en el Evangelio, el Señor se presenta, el Señor da la cara, para que ellos sepan quién los sanó. Es tan importante que nosotros en nuestras vidas, cuando hablemos con personas de Cristo, nosotros le demos la honra y la gloria a Dios, para que todos sepan quién está sanando, quién está restaurando. Es tan importante si alguien habla de cualquier cosa cristiana, hable de la Biblia para que la gente no piense, el pastor me restauró. Es la Biblia. Es tan importante que en vez de mandarnos videos, mandarnos fotos que son bonitas, nos mandemos versículos. Es tan importante eso porque lo que pasa, hoy existe mucho donde los pastores se ponen en sus páginas palabras que ellos dicen, que se me hace gracioso porque tú lo dijiste, tú lo estás compartiendo lo que tú dijiste, elevándose en su sabiduría. Miren, lo que dije está tan bueno. Es tan importante que lo que nosotros publiquemos sea la Biblia. Que la gente no piense que la sabiduría viene de uno. Esta mujer, si Jesús no se presenta, si Jesús no hace nada, esta mujer se iba a ir a su casa diciendo, pues le toqué el manto. Pues tú sabes, el ungido pues lo tiene ungido en su manto, es lo que nos dicen, ¿te acuerdas? Tócale el manto y tú vas a ver. Jesús se asegura que ella sepa, fui yo quien te sané, no fue mi ropa, fui yo. Es tan importante que nosotros regresemos siempre a las Escrituras, siempre. Porque todo problema que nosotros tenemos, cuando alguien dice estoy sufriendo en mi fe, no tengo fe ahorita, estoy dudando mucho, tenemos que regresar a la Biblia. Tenemos que regresar a ella. Porque les aseguro a la persona que dice estoy dudando en mi fe está débil ahorita, no puedo creer mucho. Le pregunta, ¿estás leyendo tu Biblia? Te van a decir, no tanto. La gente que se ha alejado de la iglesia, el problema es la Biblia. No tiene entendimiento. O piensan, tengo mucho entendimiento, no necesito la iglesia. Las personas que tienen problemas en sus matrimonios, tenemos que regresar a la Biblia. No es que te está gritando, no es que tú le estás faltando el respeto. Eso es lo que está pasando. El problema en una pareja cristiana, la Biblia no existe en este matrimonio. El esposo no está leyendo su Biblia. Y si la está leyendo dormido. La esposa no está leyendo su Biblia
y se la está leyendo dormida. Porque cuando uno está estudiando la palabra, escudriñando la palabra como nos dice que la debemos de hacer, uno es transformado y la transformación no empieza con ella o con él, empieza conmigo. Cuando uno está de verdad leyendo su Biblia, uno no dice, el problema es mi esposo hizo esto, mi esposa hace esto. Es porque no entiendes lo que ella o él me está haciendo. Cuando uno está escudriñando la palabra, uno dice, yo puedo ser mejor. Yo no soy amoroso, yo no estoy enseñando gracia, yo no estoy enseñando misericordia. Cuando no estoy en la palabra, todos son culpables, menos yo. Si no nos podemos amar como iglesia, el problema no es el hermano o la hermana, el problema es que no estamos en la Biblia. El problema es que no estamos escuchando los sermones. A lo mejor entran por un lado y sale por el otro, a lo mejor poquito peor, no está entrando. Estamos sentados, estamos calientes, ¿qué les va a terminar? Tengo hambre, tengo que lavar hoy, ¿qué horas voy a trabajar? Estoy pensando, estoy aquí pero no estoy aquí. El problema es la Biblia, no valoro la Biblia. Cuando valoro la Biblia, estoy escudriñando la Biblia, no voy a decir del hermano o de la hermana, es porque son difíciles que amar. ¿Qué voy a decir? Estoy en la carne. Yo soy el problema. Cuando todos son el problema, menos uno, ¿qué nos estás diciendo? No estás en tu Biblia. Porque el Evangelio, para ser restaurados por Dios, ¿qué tenemos que decir? Señor, yo soy el problema. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Yo soy el problema. El problema no fue Jesús, el problema no fue la creación, el problema no fue Adán y Eva, el problema fui yo. Yo fui el problema. La Biblia nos dice que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Qué es eso? El problema eres tú. Nos dice la Biblia, no hay nadie bueno, no hay nadie que busca a Dios. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? El problema eres tú. Tenemos que entender. El problema en la vida del cristiano, el problema en la iglesia, no es que no tenemos esto, lo otro. El problema es que no tenemos la Biblia. Y no valoramos la Biblia. Porque cuando nosotros valoramos la Biblia, cuando nosotros escudriñamos la Biblia, uno va a entender una cosa. Si no la entiendo, me tengo que humillar y pedir ayuda. No decir, no, pues no la entiendo, ya para qué. Porque el que hace eso no la está escudriñando, porque no entiende. Porque al decir eso está diciendo, no la entiendo ni la necesito, ¿para qué? Uno se da cuenta, si uno está escudriñando, es tan necesaria para mi vida. Tengo que pedir ayuda, me tengo que humillar. Y si es que tengo que pedir preguntas todos los días, la Biblia es tan importante que tengo que hacerlo. Porque eso es lo que hace una persona que entiende la Biblia. Si uno está en el doctor y algo le está pasando y llevan a una persona al doctor y no sé si han estado en un cuarto de emergencia, todos ahí se miran terribles. Pero uno entiende, cuando uno está en un cuarto de emergencia, uno tiene que apresurar. Hey, ¿cuándo nos vas a ver? Mi hijo se está poniendo peor. En ese momento a nadie dice, no, pues no quiero molestar a la muchacha, pobrecita. Es su trabajo. Mi hijo se está muriendo. Mi hijo necesita asistencia. Esta mujer
y esta nos atrevemos a decir, esta vieja se tiene que apurar. La vida en el cristiano es sostenida por la palabra de Dios. No es sostenida por las alabanzas. Es sostenida por la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el libro de Romanos? La fe viene y viene por escuchar, y el escuchar de alabanzas. No. El escuchar y escuchar de la palabra de Dios. ¿Piensan ustedes que es necesario ir a la iglesia? ¿Piensan ustedes que es necesario escuchar sermones? ¿Piensan ustedes que es necesario leer la Biblia? Si uno dice, mi fe está débil, el remedio no es Jesús Adrián Romero. El remedio es la palabra de Dios. Es el Evangelio de Juan. Es tan importante que pasemos tiempo en la palabra, buscando, escudriñando, y si no la entiendo, preguntar. Mi hermana Abigail, ella no tiene vergüenza cuando tiene preguntas. Y ella va y me interrumpe cuando estoy diciendo algo importante, como mirando deportes. Y, y quiere tener toda una conversación. Estuve leyendo esto. ¿Qué quiere decir esta palabra? Le digo, ¿ahorita quieres hacer esto? Sí, lo estaba leyendo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Le digo, ok. Me manda texto. Y si estoy trabajando, hay veces que lo respondo más tarde. Y hay veces que ella me dice, hello. Le digo, ¿qué pasó? La pregunta. Y es así como uno tiene que ser. Porque las cosas espirituales son así de importantes. Así de importantes. De la misma manera que estamos revisando cada segundo cuándo va a llegar lo que ordené de Amazon. Así tiene que ser con las cosas de Dios. ¿Cuándo va a llegar mi respuesta? De la misma manera que estoy buscando, me dice que va a llegar a las 6:30, ya son las 6:30, ¿qué está pasando? Así tenemos que ser con las cosas de Dios, porque las cosas de Dios es así de importante, es lo que nos sostiene. No eres cristiano sin la palabra de Dios, no lo eres. Esta mujer se asusta, asustándose, temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Porque ella pensaba, él es como cualquier otro sacerdote, me va a regañar. Tenemos que tener cuenta, era una mujer sucia. Ella está poniendo todo, se está poniendo ella en peligro. Porque si ella le toca el manto y no es sanada, la matan. Porque ella ha contaminado a todo mundo. Ella ha entrado entendiendo, estoy en pecado, soy sucia y estoy contaminado a todos. Ella cuando entraba al lugar, ella tenía que decir, soy sucia, aléjense de mí, es lo que ella tenía que decir en su cultura. Ella no hace nada de eso. Cuando ella toca a Jesús y Jesús la busca, ella piensa, aquí me cayó el Dios, aquí caí. Porque ella sabe lo que ella había hecho, que es una gran historia para nosotros. El pecado nos pone en situaciones muy fuertes, muy feas, pero todo vale la pena para traerlo a los pies de Jesús. No hay pecado tan grande que el Señor no va a perdonar. No hay cosa que nosotros hemos hecho que el Señor no va a perdonar. Y ese es el mensaje de la gracia de Jesús. Cuando hablamos con las personas y nos dicen, no, yo he hecho cosas tan grandes, el pecado que yo he cometido es grande, es ahí donde uno le tiene que recordar, no hay cosa que has hecho que el Señor no te pueda perdonar. El amor de Dios es así de grande. Ella pensaba, aquí se me acabó la vida. Dice el 34, y Jesús le dijo, hija,
Tu fe te ha sanado. Y Jesús pone su fe, la fe de esta mujer que estaba en el manto. Y él pone su fe en él. Es lo que hace Jesús. Cuando nosotros somos bebés en Cristo y viene el campamento y nos dicen el Señor te va a encontrar en el campamento. Jesús allá te espera en la montaña. Entonces pienso que todos hemos escuchado eso. Y si no, son afortunados. Y uno va y uno se da cuenta, no, pues sí, pasé un tiempo bonito en la montaña. Posible que fue cierto. Hay veces, como estudiamos en Mateo 18 el lunes, hay veces que el Señor confirma con nuestra fe algo. Hay veces, cuando uno dice, y pienso que nos ha pasado a todos, no quiero ir a la iglesia, estoy cansado, no me siento bien. Y vamos y pasa que ese día salimos muy bendecidos. Digo, wow, qué bueno que fui a la iglesia. No me esperaba eso. Y hay veces, cuando nosotros decimos, Señor, ayúdame. Voy a ir a la iglesia, ayúdame. El Señor ahí bendice nuestra fe. Y hay veces que eso pasa. Es lo que pasa aquí con esta mujer. Esta mujer dice, si solamente toco su manto. Si es cierto lo que dicen de este hombre, si solamente toco su manto, seré sanado. Ella piensa, viene de una mentalidad de brujería, de esa cultura, y Jesús la sana y después no solamente la sana, no solamente la deja así, Jesús le dice, yo te sané. ¿Qué es lo que hace Jesús? Y es algo bellísimo. Es tan importante que nosotros entendamos dónde está nuestra fe. Nuestra fe no está puesta en iglesia primitiva. Nuestra fe no está puesta en mí. Nuestra fe no está puesta en el hermano ni en la hermana. Nuestra fe está puesta en la palabra y lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso, la hermana aquí me puede ofender y no me voy a ir de la iglesia. La hermana aquí me puede ofender y no me voy de la iglesia. El hermano me puede ofender, no me voy de la iglesia, porque mi fe no está establecida en ella, ni en ellos. Está puesta en el Señor. Y si es que ella me ofende, la voy a perdonar. Y si es que me ofende tanto, le voy a decir, hermana, me ofendió. Y lo que me hizo, me dolió. Y si ella es una hermana, me va a decir, perdóname, perdóname. ¿Y qué voy a decir? Me voy a ganar una hermana. Pero lo que no voy a hacer, ya nunca voy a hablar con ella, nunca voy a hablar con ella, nunca voy a hablar con él. Cada vez que le mando mensaje a él, nunca me responde. No le voy a hablar, no le voy a hablar, no voy a hablar. No. ¿Por qué? Mi fe no está puesta en ellos, está puesta en el Señor. ¿Y qué me dice el Señor? Arrepiéntete. Y si tú no perdonas, yo no te perdono. El Señor nos habla y nos dice muchas veces, mírate en el espejo. Mírate en el espejo. Y el cristiano que está escudriñando su Biblia día tras día, es muy bueno a mirarse al espejo. El cristiano que está mirando la palabra no necesita nada más, porque se va a dar cuenta, necesito que cambiar yo. Y sí, la hermana también tiene que cambiar, pero yo también tengo que cambiar. Y juntos cambiamos. No va a ser, no, pues ella tiene que cambiar 10, pues yo solamente tengo que cambiar, sí, así de poquito. El cristiano va a entender, ella tiene que cambiar 10, yo tengo que cambiar 10, y si los dos cambiamos a 5, estamos bien, porque el amor que le tengo va a ser tan grande que le voy a perdonar los otros 5. Es lo que nos dice 1 Pedro, el amor que se tienen es bueno para cubrir multitud de pecados, porque es así lo que pasa en el amor. Este bebé es tan amado por sus padres que van a haber muchos pecados que sus padres van a perdonar. Muchos. Cuando dice una mentira en la escuela, cuando agarra una mala calificación en la escuela, de vez en cuando va a ser perdonado.
Le dicen, no vas a salir una semana. 3 horas después, no lo hagas, ¿ok? Y es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el amor es tan grande que se va a cubrir una multitud de pecados, y así tiene que ser con nosotros. Hermana, me ofendió. No puedo estar enojada con usted. Y es lo que tiene que pasar. Pero solo pasa eso si estoy escudriñando la palabra y me doy cuenta, yo también necesito perdón. Yo también necesito que alguien cubra una gran multitud de mis pecados. Porque cuando no miro de esa manera, cuando solamente pienso, todos fallan, todos fallan, todos fallan, me siento superior y me quedo solo. Lo bello, y termino con esto, lo bello de Pablo es que Pablo reconocía, los necesito a todos. Si uno lee las cartas de Pablo, se da cuenta que Pablo siempre quería a la gente con él. ¿Por qué? Porque Pablo entendía, sin ustedes soy nada. Si hay un hombre en el mundo que pudo decir, no los necesito, yo y Jesús estamos así, que es cierto, fue Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Los quiero más cerca. Leímos el Romanos 16 y nos reíamos de los nombres, chistosos los nombres. Y si uno se da cuenta, Pablo dedicó un capítulo a puros nombres. ¿Por qué? Porque Pablo entendía, necesito a mis hermanos. Nosotros nos necesitamos. Y le dice Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ese día ella fue sanada espiritualmente y físicamente, porque es lo que hace Jesús. Llegamos a Jesús con nuestra aflicción, llegamos a Jesús con nuestro problema, y el Señor lo resuelve sanándonos el alma. Hay que orar. Señor, te damos gracias en este día porque eres bueno, porque eres grande, porque eres todopoderoso. Damos gracias, Señor, porque tú nos diriges en tu palabra, nos diriges, Señor, en todo, y por eso, Señor, estamos agradecidos. Señor, eres grande y nosotros, Señor, nos rendimos ante ti. Te pido, Señor, que tu palabra sea lo máximo en nuestras vidas, que tu palabra, Señor, sea todo lo que nosotros busquemos, que tu palabra, Señor, sea lo más valioso y que en ella encontremos la vida, y que en ella, Señor, encontremos lo que vamos a necesitar. Señor, te adoramos, te glorificamos, Señor. Nos rendimos ante ti siempre. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, cantamos último canto y somos despedidos. Las montañas y el océano claman al Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Cordero y el león, que en el trono está. Las montañas y el océano claman al Señor. Alaba Adonai, desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba Adonai, y que toda su creación, cada
pueblo y nación cante. Adoramos, Señor. Te damos gracias. Te damos. ¿Quién como el cordero y el león que en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. ¿Quién como el cordero y el león que en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. Alaba Adonai desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba Adonai y que toda su creación, cada pueblo y nación, alaba Adonai desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba Adonai y que toda su creación, cada pueblo y nación cante. Dios los bendiga a todos, que tengan un buen día y nos miramos el miércoles.